Nos encontramos en el Instituto de Formación Docente Juan Manuel Chavarría y estamos acá con nuestro profesor de Arqueología y Antropología, Leonardo Fariluc. Queremos saber de primera mano acerca de los últimos hallazgos sobre la cueva Cacao 1, siendo protagonista de este hallazgo. Bueno, en primer lugar, no soy protagonista, simplemente tendría que ser una especie de extra en ese contexto. Yo trabajo en la Dirección Provincial de Antropología, además de acá en el IES, y es una institución dedicada, o mejor dicho, su función principal es la aplicación de la Ley Provincial 4218 de Protección del Patrimonio Arqueológico. En el marco institucional de esto, nosotros tenemos la obligación, parte de nuestro trabajo, es controlar los proyectos de investigación, hacer auditorías, evaluar los procesos de trabajo y utilizar esa información también para su difusión pública, para procesos de puesta en valor y colaboración técnica. Entonces yo, como técnico de la Dirección de Antropología, soy colaborador en el marco de este proyecto. Cuéntenos un poco desde cuándo se remontan los estudios en el sitio de Cacao 1. Bien, Cueva Cacao 1A, ese sería el nombre completo, se la tiene registrada más o menos desde el año 1993-1994 en el marco de un proyecto de investigación, de un área de investigación que está a cargo de el doctor Carlos Asquero, que trabaja en la Universidad de Tucumán. Él trabaja hace ya muchas décadas, desde los 80, con los procesos de organización social de pueblos cazadores-recolectores. En ese contexto se realizan prospecciones, relevamientos territoriales en búsqueda de identificar potenciales lugares de habitación, vivienda o actividades de estos pueblos en estas épocas, digamos. Estamos hablando momentos previos a el surgimiento a nivel local de la ganadería, la agricultura. Se han detectado muchos sitios, entre los cuales uno es Cueva Cacao 1A, que empezó a trabajarse entre el 94 y el 95, ya una vez registrado, dentro de este panorama de múltiples sitios de cazadores-recolectores. Concretamente, ¿qué es lo que encontraron en el sitio y por qué es tan importante para Catamarca este hallazgo? Bien, chao anteojos. A ver, Cacao 1A se ha vuelto importante porque a medida que se iba excavando, se fueron detectando distintos niveles de ocupación, los niveles de configuración del suelo debido a procesos erosivos, fueron acumulando tierra, sedimentos de diferentes características, dentro de los cuales se encuentran objetos, material orgánico y demás, que puede asignarse a distintas temporalidades. Las primeras ocupaciones, o sea, las más recientes dentro de esa cueva, son de hace 3000 años atrás. A medida que iban excavando se encontraron con una tumba en el fondo de la cueva, que luego cuando se toman muestras se hace fechado radiocarbónico, le da una antigüedad de 9000 y pico años, que es lo normal de lo que era aceptado para cazadores-recolectores en la región. A medida que continuaron la excavación y se encontraron con niveles inferiores, llegaron a uno, por ejemplo, que tenía deposiciones de megafauna, de fauna extinta, como ser el milodon, el megaterio y el caballo americano, ya también extinto. Ya eso llamó la atención en términos de una ocupación tan temprana que tenga evidencia de tipo paleontológico. Continúan excavando y se encuentran con huesos de estos animales en el lugar, pero no el esqueleto completo, o sea, no es que el animal fue al lugar y por algún motivo falleció, sino que sí o sí por algún motivo tuvo que ser transportado. Puede ser por fauna, por animales carnívoros o por actividad humana. Continuando, se encuentran con cierto conjunto de herramientas, incluso por debajo del nivel de ocupación de estos animales extintos. Todo esto puesto en secuencia, ordenado en la excavación y en los estratos, sumado a los fechados, que por hoy se han hecho alrededor de 50 fechados radiocarbónicos, nos dan un lapso de ocupación muy grande, que va de 12.000, 10.000 años atrás, hasta hace casi 50.000 años.
Ese dato en particular es lo que hace que Cueva Cacao se vuelva tan importante. Dentro del contexto de teorías más aceptadas en la arqueología y la temática del poblamiento americano específicamente, la hipótesis que más peso tiene a nivel académico es la que se llama Clovis I, que plantea, y está basada justamente en un sitio de Estados Unidos que tiene ese nombre, donde se encontró un bisonte extinto con una punta de proyectil, una punta de lanza clavada, una asociación imposible de no interpretar como una actividad humana. Plantea, o sea, ese sitio fue replicándose en otros hallazgos, en otros sitios que llevó a que se ponga ese nombre, y se dijo, bueno, a ver, la mayoría aparece dentro de este rango temporal que es entre los 13.000, los 13.500, 14.000 años de antigüedad. Época que coincide con el momento más álgido de la última glaciación, donde los niveles del mar habían bajado por congelamiento y tanto Asia, o sea, la zona de Siberia, como América, la zona de Alaska, estaban conectadas al haber bajado el nivel de las aguas, por lo cual las poblaciones podían ir y volver a su antojo a lo largo de ese territorio hasta que la glaciación terminó y los dos continentes quedaron aislados. Eso es lo que normalmente se aceptaba. Estos sitios lo que están mostrando es que evidentemente existió un proceso de poblamiento mucho más temprano. No niega la posibilidad de que hayan habido oleadas de población en ese rango de la última glaciación, pero a lo largo de la historia hubieron diferentes glaciaciones, no es la única la última. Entonces, otros momentos que coinciden con 40.000 años atrás, con 130.000 años atrás y demás, son otros momentos potenciales de ingreso al continente, si pensamos en Beringia como el lugar de entrada, porque también puede ser que entraron por otros lugares para los cuales hay hipótesis como la costa del Pacífico o la zona de Groenlandia, pero de los cuales no hay evidencia concreta. ¿Qué significa este descubrimiento para la provincia de Catamarca desde el punto de vista científico, educativo y patrimonial? Bien, a nivel científico yo diría que mucho más que para Catamarca, es información súper importante y realmente da vuelta a todo, no solamente para la arqueología de todo el continente americano, sino posiblemente para, viéndolo en un proceso más amplio, toda la historia de la humanidad, porque esto está significando ya contactos incluso con territorios como Asia, como Europa, mucho más temprano, por lo cual estos procesos de ida y vuelta de población se debieron haber dado en el marco de otras conformaciones culturales del viejo mundo. Eso solo ya está cambiando no solamente nuestro proceso, sino también la relación que existe históricamente con el continente. Y piénsenlo de esta manera, en términos de la imagen que nos refleja. Nosotros sabemos que en el continente americano solamente existieron Homo sapiens. No hay un surgimiento de nuestra especie en el continente, ni ninguna de las otras especies de homínidos que habitaron la Tierra estuvieron acá. Cuando entramos nosotros, Homo sapiens sapiens. Sin embargo, hace 40.000 años, 50.000 años atrás, al mismo tiempo que ya había gente viviendo acá en lo que es Catamarca actualmente, todavía estaban viviendo en Europa los últimos neandertales. O sea, tira todo ese proceso a una conformación de relaciones a nivel global muy diferentes a las que veníamos pensando. Por otro lado, a nivel de políticas públicas. Sí, educativo y patrimonial. Bueno, educativo, eso sin la menor duda va a repercutir en que, igual que en lo científico, va a haber que cambiar todos los manuales. Si se nos vienen enseñando ciertos procesos hasta la actualidad, todo eso va a tener que ser revisitado sí o sí. Va a cambiar la perspectiva, van a cambiar las fechas, van a cambiar los grupos culturales que lo hicieron, la forma de vida que tenían, todo eso tiene que ser reevaluado. Como les decía hace un rato, pensar que no es que bajaron de un objeto volador esta gente y empezó a vivir en lo que hoy es Antofagasta, sino que un fechado tan antiguo nos está indicando sí o sí que en otro lado tiene que haber sitios más antiguos todavía, que sigan el caminito que los seres humanos realizaron para llegar hasta acá. Por lo cual,
sí o sí, a nivel educativo eso va a tener que cambiar. Y a nivel, digamos, institucional, es atravesado por todo este tipo de cosas. Institucional, ¿qué? El Ministerio de Educación va a tener que hacerse cargo de la parte que le corresponde, la Dirección de Antropología, Cultura, el Ministerio de Cultura va a tener que hacer la parte que corresponde, tanto en cuanto a difusión como a conservación del sitio, como así, que es lo que quiere el Estado provincial, su puesta en valor para el acceso turístico. Todo eso significa una inversión relativamente grande, más que nada de trabajo, porque es un montón de cosas lo que hay que tener en cuenta para poder llevar turismo y al mismo tiempo no dañar el sitio. Así que lo que se plantea de ahora en adelante es un proceso de varios años hasta que realmente esté en condiciones, que sea visitable, que sea accesible y por supuesto que ya se normalice esta información como algo que ya incorporamos como verdad. Mientras tanto, siempre está la duda. Bien. Y respecto a esto que decía, no solo hay como por ahí un nuevo cuestionamiento a la temporalidad del poblamiento, sino también desde dónde se produjo. Sabemos que hay algunos sitios en Latinoamérica donde también se han encontrado hallazgos de mayor datación que 13.000 años. Sí, sin la menor duda. A ver, Cueva Cacao 1A no es el primero de estas características. Posiblemente es el que tiene evidencia más certera, más segura, como para ya darle fuerza a esta otra hipótesis alternativa o de alguna manera refutar Clovis I. Pero desde la década del 80 se vienen encontrando en diferentes lugares del continente sitios que progresivamente se van haciendo más viejos. Quizás el primero más conocido fue Monteverde en Chile, que tiene fechados de aproximadamente 15.000. Entonces, si decíamos que entraron por Norteamérica hace 13.000, ¿cómo puede hacer que ya hayan estado en la Patagonia chilena hace 15? Esos pequeños 2.000 años ya son disruptivos para la hipótesis. Pero luego aparecieron otros en Norteamérica que tenían fechados de 20, de 25, a los cuales la Academia decidió dejarlos de lado porque estaban mal excavados, porque la muestra donde se fechó estaba contaminada y demás. Y luego en Sudamérica aparecieron otros, como por ejemplo Monteverde, como por ejemplo, como por ejemplo Pedra Furada en Brasil, con fechados de 30 a 35.000 años, Cueva Vizcaíno en Uruguay, Arroyo Vizcaíno en Uruguay, que tiene más o menos 25 o 30.000 años. En Buenos Aires tenemos el Litodonte de Merlo con marcas de corte, o sea, un animal que fue carneado para comer, que tiene fechados de 21.000 años. En la zona de Bahía Blanca, también con una antigüedad similar, 21 o 25.000 años, se encontraron huellas fosilizadas en el barro de gente que había caminado y dejó sus improntas. O sea, ya hay un cúmulo de evidencia que si tomamos de manera individual pueden no tener suficiente fuerza. Más estas excusas de no, mal excavado, mal fechado y demás. Pero Cueva Cacao viene siendo trabajada ya hace más de 10 años de una manera muy sistemática. Realmente se han conseguido subsidios, aporte de universidades de Europa, obviamente el CONICET acá en Argentina, el gobierno provincial al darse cuenta que se trataba de un hallazgo potencialmente muy relevante, por lo cual todos esos fechados se pudieron corroborar múltiples veces, por lo cual es imposible a esta altura decir que se trata de un error. Al mismo tiempo que las asociaciones de material con la fauna extinta son prácticamente indiscutibles. Uno, por ejemplo, que parece una tontera, es una lasca de obsidiana. Es una piedra volcánica que tiene un aspecto muy similar al vidrio, pero cuya fuente, o sea, su cantera, el lugar de hallazgo más cercano, está a 60 kilómetros de la cueva. Imposible que haya llegado una lasca que además tiene particularidades concretas que hacen que uno la pueda identificar como producto de la acción humana, haya llegado ahí por el viento, porque lo arrastró un animal, por lo que fuera. Sí o sí tuvo que haberla transportado ahí. O sea que podríamos decir que estos hallazgos cuentan con reconocimiento científico, tiene bases para ser reconocida científicamente. Por supuesto, a ver, si bien el sitio se conoce hace bastante,
la información se va filtrando, se fue filtrando, se fueron haciendo pequeñas comunicaciones a medida que se iba haciendo más fuerte el cúmulo de información. Los investigadores a cargo del proyecto están esperando básicamente tener todos los cabos atados, que no haya rango, margen de posibilidad para que una vez publicado académicamente se lo pueda refutar. Porque la gente que apoya a Clovis primero, sobre todo universidades norteamericanas, que son realmente pesos pesados, van a buscarle la forma sí o sí de tirarlo abajo. No solo norteamericanos, acá en Argentina también hay muchos investigadores que están a favor de esa otra teoría y que no aceptan esta de un poblamiento mucho más temprano. Por lo cual, a la hora de publicarlo científicamente, de manera concreta, va a ser un trabajo muy extenso que va a cubrir un montón de variantes: análisis tecnológicos, análisis estratigráficos, fechados radiocarbónicos. Hay niveles muy antiguos que ya no se pueden fechar por radiocarbonio y se está trabajando ahora con una técnica que es la de arqueomagnetismo, que tiene que ver con cómo afecta justamente eso, el magnetismo de la Tierra, que va cambiando a lo largo del tiempo a ciertos artefactos que sufrieron calor. Un fogón, un lugar donde se fabricó cerámico, un lugar donde se produjo hierro, cosas así por el estilo, se ven afectados por el magnetismo terrestre y se acomodan sus átomos en el mismo sentido en que está orientado el campo magnético. Y eso permite saber qué antigüedad tiene ese evento arqueológico puntual. Se está trabajando con eso ahora. Entonces son muchas cosas que se van agregando como para que al publicarse definitivamente no quede ningún bache. Sin embargo, hoy por hoy, a nivel científico, académico, como método de publicación, si está avalado y está en el contexto adecuado, una nota periodística, un anuncio oficial, o piensen ustedes que todos los informes de este tipo de trabajos pasan por la Dirección de Antropología, no es que lo pueden decir en el aire, es una declaración jurada. Una vez que eso está, que es información pública, ya es información oficial. Si yo hago un reel para Instagram con información científica, es una fuente oficial. No hace falta que sea una revista especializada. Eso le da estatus, le da peso, le da carácter, pero no necesariamente lo hace más válido que lo que ya es. Y por último, queremos saber qué es lo que siente usted cuando lo llaman a este tipo de trabajos. Parte de mi trabajo en la Dirección de Antropología es hacer rescates arqueológicos y paleontológicos dentro de todo el territorio provincial. Por lo cual salgo mucho al campo y me encuentro con evidencias de características similares de manera bastante frecuente. Ahora, ¿cuál es el problema? Los estudios, los rescates arqueológicos suelen ser eso, actividades de emergencia cuando ese patrimonio se va a dañar de manera indefectible. Por lo cual realmente no tenemos nunca ni tiempo, ni plata, ni la posibilidad de hacer análisis tan detallados. Tratemos de recuperar lo más posible, eventualmente vemos qué información le podemos sacar, si no, se rompe definitivamente. Estos otros contextos donde hay procesos de investigación tan largos y donde se va acumulando información tan detallada, es realmente otro nivel. No hace falta que sea una cueva con ocupación humana de hace 50.000 años. Te pasa con un sitio de hace 1500, con uno de 700, tiene que ver con el nivel de detalle y con la implicación que podés llegar a tener con ese espacio que se está investigando. Eso es lo que te hace sentir que perteneces de alguna manera a ese momento histórico. Bueno, pero sin dudas este es un momento histórico muy importante. Sin la menor duda, yo creo que en lo que me queda a mí de vida es muy difícil que aparezca una evidencia, por lo menos sobre esta temática concreta, que es el poblamiento, que pueda superarlo. Realmente es muy difícil que exista la suerte de que otro proyecto de investigación en otro lugar de Catamarca concretamente pueda llegar a encontrar una evidencia de características similares. Como les decía, va a pasar en otro lado, pero puede ser en Brasil, puede ser en Paraguay, puede ser en Chile, puede ser en cualquier lado,
Y eso, bueno, ya me quita en un 99,9% de chances de estar en ese lugar. Bueno, profe, muchas gracias por su predisposición y por habernos alumbrado un poco sobre el tema. Alumbrado, qué problema. Muchísimas gracias a ustedes, chicos, cuando quieran.